Bien, vamos a grabar. Bueno, ahora sí, bueno. Buenos días a todos. Bueno, gracias por sumarse a esta nueva webinar de ATICMA. Hoy están acompañando las chicas Brenda y Sabri de UAU, Comunicación Sostenible. Así que bueno, muchas gracias chicas por proponer esta iniciativa de hablar de este tema tan interesante, sí que es el marketing, la comunicación y la responsabilidad social empresaria que es tan importante hoy en día. Así que bueno, desde ATICMA le agradecemos esta iniciativa y bueno, le damos la bienvenida y también le agradecemos a toda la gente que se sumó para participar de esta webinar. Les paso el micrófono virtual y todo usted ahora. Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias por estar ahí al otro lado y por venir a dedicarle este tiempo y comprometerse, ¿no? De esta forma con lo que queremos promover. Antes de pasar el micrófono a Sabri y compartirles que la idea es que esto también surja, o sea, un intercambio, ¿no? Más allá de lo que nosotras traemos un poco para compartirles. Así que eso, a que habilitemos ahí las cámaras, el que pueda, los micrófonos y que le demos dinámica de charla también para que sea enriquecedor, ¿no? Para sus experiencias, ¿no? Lo que están viviendo hoy en día en sus proyectos y demás. Creemos siempre con Sabri que eso es lo más nutritivo de estos espacios de encuentro. Así que bueno, le paso a Sabri y ahora compartimos pantalla. Primero me sumo al agradecimiento por el espacio, es un gusto estar acá, es un gusto compartir, como dice Bren, esto de también poder escuchar y conocer otras miradas y otras necesidades que tienen las diversas industrias. Para nosotras es también parte del aprendizaje, y un poco la propuesta que traemos para el día de hoy es esto de compartir, ¿no? La mirada desde la comunicación y el marketing atravesado por la sostenibilidad, ¿no? Si bien vamos a hablar de responsabilidad social empresaria como una de las herramientas que tenemos desde la comunicación y desde la gestión corporativa, la idea también es ir dando unos pasitos un poquito más allá y poder llevar de qué manera podemos impulsar, comunicar y potenciar iniciativas vinculadas con el triple impacto. Entonces, un poco ese va a ser el recorrido que nosotros les vamos a proponer, pero como decía Brem, la intención es el intercambio, así que si hay algo que digan, bueno, esto no se entiende o nos gustaría hacer una pregunta, bueno, estamos acá a disposición para colaborar en lo que podamos. Así que, ahí voy. Gracias. Ahí presento pantalla. Entiendo que ahí están viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, solo para que nos conozcan un poco, nosotras somos parte de un equipo más grande en UAU, desde donde trabajamos en lo que es consultoría estratégica, en marketing y comunicación, especializada en sostenibilidad. Bueno, acá después cuando reciban la presenta para que nos conozcan ahí un poquito más y desde dónde, ¿no? Les vamos a estar hablando de todo esto, más allá de nuestro recorrido profesional. Somos personas que entendemos que es vital que surjan proyectos, organizaciones y marcas que estén aportando un valor real y que justamente lo que hagamos a través de nuestros negocios sea solucionar problemas concretos. Por eso hace bastante tiempo ya que practicamos y promovemos una comunicación para la educación, para justamente el desarrollo sostenible y la usamos desde ese lugar, ¿no? A esta herramienta dentro de los múltiples proyectos que venimos acompañando en estos años. Bueno, como les decía Sabri, el recorrido de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con integrar y poder ponernos los lentes, ¿no? De la sostenibilidad, de la RCE, del triple impacto a la hora de pensar las comunicaciones y el marketing de cada uno de sus proyectos, de sus marcas. Así que un poco lo que vamos a estar es haciendo ese recorrido, primero de algunos breves conceptos más bien teóricos, si se quiere, y después hago un recorrido más bien práctico de cómo podemos bajar, ¿no? Todo esto a un plan que realmente nos permita estar contando todo lo que estamos haciendo y todo el valor agregado que estamos aportando, desde obviamente la transparencia y la coherencia, ¿no? entre lo que hacemos y lo que decimos. Sabri, si querés te paso. Una de las primeras cuestiones o de conceptos que se nos venían a la mente cuando decíamos, bueno, que queríamos compartir,
tenía que ver con esta distinción o este avance respecto del concepto de responsabilidad social empresaria, que quizás muchos de ustedes lo tienen súper claro y seguramente lo desarrollan, lo aplican o forman parte de equipos y de organizaciones en donde se hacen acciones de responsabilidad social empresaria. Nosotros queríamos dar un paso más, ¿no? Y hablar del concepto de triple impacto y del concepto de sostenibilidad, que un poco ustedes vienen transitando ese camino. Hace un rato hablábamos con Johnny de una charla que van a tener dentro de poco, vinculada con estos temas, y la idea es comentar o poner acá sobre la mesa esta cuestión de que cuando hablamos de RCE, ¿no? Estamos hablando justamente de una manera de hacer, ¿no? Y que tiene que ver con llevar acciones o comunicar acciones en las cuales las organizaciones colaboran con la comunidad, tratan de favorecer los espacios en los que se desarrollan, tratan de generar oportunidades, y esas acciones, digamos, son una parte más de todo lo que tiene que ver con las acciones de comunicación, de marketing social, como lo quieran llamar. Cuando hablamos de triple impacto, cuando hablamos de sostenibilidad o desarrollo sostenible, lo que estamos diciendo es que tenemos que ir aún más atrás, ¿no? En el sentido de pensar los modelos de negocio, pensar las organizaciones, para pensarlas con esta lógica, ¿no? De generar valor no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y cuidando el ambiente, ¿no? Cuidando el planeta. La idea es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer desde la comunicación, ¿no? Para impulsar todos aquellos proyectos y aquellas organizaciones que tienen esta impronta o que están en proceso de incorporar esta impronta en sus modos de hacer, ¿no? Entonces, de esto hablamos cuando decimos, bueno, sí, nos importa la responsabilidad social empresaria, pero también podemos ir un poco más allá, ¿no? Y podemos ir, digamos, más a las bases, ¿no? Al ADN de las organizaciones, y después pensar cómo hacemos para eso que estamos efectivamente operando desde el punto de vista del negocio, para comunicarlo, para impulsar, para inspirar, para contagiar, y que cada vez más las organizaciones, los negocios, las marcas realmente existan para poder solucionar problemas, ¿no? Además de generar puestos de trabajo, además de tener rentabilidad económica, pero a su vez para poder solucionar problemas, para contribuir, ¿no? A lo que desde la teoría no se habla al bien común. Bien, seguí, Bren, si querés. Dale, sí, para sumar a esto que vos comentabas, tal vez para referenciarnos, últimamente se viene hablando mucho de marcas con propósito, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el propósito, con lo que hace a la esencia de esta marca, y que más allá de que los propósitos pueden ser múltiples y hay propósitos que pueden, digamos, estar desalineados de la cuestión de la sostenibilidad, lo que se busca en este caso son marcas con propósito que apuesten, como decía Sabri recién, al bien común, ¿no? Desde las distintas estrategias que uno puede ir tomando, también me parece muy interesante acá tener presente que es un proceso de transformación, que no existe, digamos, la perfección, o que no existe ese lugar a donde llegamos y decimos, bueno, listo, hasta acá ya estamos bien, sino que es un camino, entonces que también nos permite entender lo que vamos haciendo desde ese lugar, y nos permite ir sumando pequeñas, grandes acciones que realmente hacen la diferencia, que cambian nuestro entorno, y que a veces podemos ir aplicándolas ¿no? De a poco, que a veces nos asustan algunos cambios porque de golpe, creo yo, y bueno, y vemos con Sabri en muchos proyectos que acompañamos, que cuando uno empieza a revisar después de tiempo de no hacerlo o de estar en otra lógica y demás, empieza a haber varias cuestiones para ir ajustando, ¿no? Cuando hacemos etapas diagnósticas, por ejemplo, identificamos mucho esto, de que hay obviamente un montón de cuestiones que se pueden hacer, surgen un montón de recomendaciones, pero siempre lo importante es esto, ¿no? Ir en etapas, ir paso a paso, entender que todos son procesos, que también son vínculos humanos, ¿no? Dentro de un equipo de trabajo. Entonces, bueno, todos y todas tenemos que ir integrándonos y aprendiendo juntos y juntas, ¿no? Vamos dándonos un poco la mano en este camino. Y un poco para poner sobre la mesa que desde dónde vamos a hablarles nosotras, ¿no? Del marketing y la comunicación sostenible o de triple impacto. Si bien no hay una definición, digamos, exclusiva, esta es una que fuimos co-construyendo a lo largo del camino, nos parece importante traérselas para que vean un poco desde qué lugar nosotras les vamos a estar comentando esto, y que tiene que ver con este arte, con esta ciencia de poder pensar, de poder diseñar y sobre todo también rediseñar. Esto se ata un poco a lo que comentábamos, ¿no? Recién, de poder
transformar y justamente modificar algunos puntos respecto de justamente empresas que buscan ser cada día más responsables, más éticas y más conscientes, que están apostando por esta mejora de las condiciones de vida de la sociedad y del ambiente, ¿no? Entendiendo que en realidad sociedad y ambiente no se diferencian, somos todos parte, ¿no?, de lo mismo, es una cuestión metodológica para poder ir abordando cuestiones técnicas, y que esto tiene que ver justamente con el desarrollo de propuestas de valor, esto que decíamos, ¿no?, de soluciones concretas a problemas que realmente se identifiquen, que realmente existan en nuestra comunidad, sea local o sea internacional, que justamente tengan este tinte, digamos, de trazabilidad, ¿no? Cuando hablamos de trazabilidad nos referimos a esto de poder ver justamente en toda la línea, desde comienzo hasta el final, tanto sea del modelo de negocio como puede ser de la cadena de valor, ¿no? Esto lo vemos muy claramente a veces, por ejemplo, en algo que también suena mucho, que es la economía circular, que se busca que toda la cadena de valor sea trazable. Entonces, justamente es esto, es esta mirada transversal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generar soluciones concretas que sean justamente trazables y las hacemos llegar, que acá es donde interviene directamente la comunicación y el marketing, de una forma que sea transparente, tanto a las personas y al ecosistema en general al que va dirigido, ¿no? Y cuando nos referimos al ecosistema hablamos de todos los grupos de interés que de alguna forma nosotros con nuestras acciones y nuestras actividades dentro de nuestras empresas y nuestros emprendimientos estamos influyendo o que influyen, ¿no?, a nuestro negocio. Entonces, bueno, esta mirada mucho más macro, ¿no?, y abarcativa para después poder delinear estrategias de comunicación. ¿Sabri? Bien, ¿Sí? no, sigamos. Bien. Cuando pensamos esto de por qué comunicar por qué impulsar, perdón, la comunicación con perspectiva de sostenibilidad o de triple impacto, básicamente lo que entendemos, y un poco tenía que ver con la introducción, es que necesitamos justamente cada vez más organizaciones, empresas, marcas que sean responsables, que sean honestas y, como decíamos antes, que justamente tengan una mirada integral y que vengan a solucionar, ¿sí? Es decir, los modelos de negocio tradicionales o los paradigmas que veníamos acostumbrados, nos vamos dando cuenta, o nos dimos cuenta, ¿no?, que muchas veces ya está caduco, ¿no?, y que tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y en ese ponernos a pensar de otra manera es que tenemos que justamente valernos de las herramientas de comunicación para poder transmitir todo eso que hacemos de manera diferente y que ese cambio sea mayor y que no se quede solo en organizaciones chiquititas, aisladas, sino que se vaya contagiando. ¿Pasás, Brem? ¿Para qué hacemos para qué pensamos la comunicación desde esta perspectiva? Justamente para educar, para concientizar. Bueno, Bren recién traía el tema de economía circular, por ejemplo, ¿no? Es una gran tarea de educación, de sensibilización la que hay que hacer en esos temas, justamente para poder impulsarlo, para poder potenciarlo. Salía el concepto de grupos de interés, ¿no? Cuando nosotros empezamos a pensar un proyecto de comunicación para acompañar algún tipo de iniciativa, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, a ver, ¿con cuáles son los públicos con los que dialogamos? ¿Con cuáles quisiéramos dialogar? ¿Cuál es nuestro mapa? ¿Sí? Y a partir de eso y de tener esa claridad y de qué queremos generar en esos otros con los cuales conversamos y con los cuales vamos a comunicar, empezamos a planificar estratégicamente. Entonces decimos, bueno, si nosotros queremos lograr determinado objetivo comercial, determinado objetivo organizacional, la comunicación va a ser una herramienta que nos va a ayudar a cumplir esos objetivos. La comunicación va a ir de la mano y nos va a permitir impulsar aquellos proyectos, iniciativas que tengamos. Entonces, es súper importante tener esta mirada general de, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Con quiénes me relaciono? ¿Qué otra cosa nos va a servir pensar la comunicación de esta manera? Para posicionarnos de determinada forma, ¿no? Con un modo distinto y diferente de hacer, innovador, ¿sí? Que tiene que ver con la vanguardia, que tiene que ver con lo que viene, que tiene que ver con, de nuevo, con esto de solucionar problemas reales.
para poder potenciar aquel impacto que vamos teniendo. Si nosotros generamos oportunidades laborales, si nosotros hacemos de una manera más consciente, más respetuosa, si nosotros generamos posibilidades con otras modalidades de trabajo, digamos, y eso es positivo para el bienestar de las personas y el planeta, bueno, la comunicación nos va a ayudar para potenciar ese impacto positivo que vamos generando. Por otra parte, ¿qué otra de las cosas aparece una y otra vez, no? Esto del greenwashing, ¿no? O para los que por ahí no saben del tema, greenwashing tiene que ver con esas acciones de marketing verde, como se conocen, ¿no? En donde se publicita o se habla de organizaciones que son ecológicamente conscientes y que en realidad eso forma parte de una estrategia publicitaria y no es real, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, queremos comunicar responsablemente y de forma transparente y honesta, lo que decimos, bueno, lo hacemos para evitar todas esas cuestiones que en definitiva lo que hacen es tener un efecto a corto plazo que nos resulta muy difícil de sostener porque no tiene bases. Y bueno, y otro concepto que acá aparece que es interesante es esta idea de ser agentes de cambio, ¿no? Si nosotros queremos generar otras realidades, otras oportunidades, es importante utilizar las herramientas de comunicación para poder movilizar a otros, ¿no? Y en este movilizar a otros, decir, bueno, transformarnos a nosotros mismos y a través de las herramientas que nos brinda la comunicación en agentes de cambio, ¿no? En lograr las transformaciones, en lograr cambiar las miradas, en impulsar otros puntos de vista. Yo, para sumar a esto que decías, Sabri, la comunicación en este caso nos viene a ayudar a poner en valor todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué importante es esto, porque nosotras sabemos lo difícil que es a veces implementar transformaciones, implementar cambios, y más cuando justamente nos encontramos en un contexto y un entorno que está aprendiendo de estas nuevas cuestiones. Entonces, hay hasta a veces muchos digamos, de nuestros actores o actrices de nuestros grupos de interés que no entienden a veces el valor de lo que tiene lo que hacemos. Entonces acá la comunicación nos viene a ayudar a que todo ese esfuerzo que hacemos por generar nuevas acciones o cambios no organizacionales profundos realmente tengan sentido y tengan valor para todas estas personas que nos reconocen, ¿no? En esto tiene que ver mucho, obviamente, y se conecta con la reputación, pero desde el lado positivo, ¿no? No desde el lado, como recién decía Sabri, negativo del evitar estas cuestiones, sino desde el positivo, desde que nos conozcan por todo esto, ¿no? Sabri, ¿algo más por acá? No, sigo. Genial. Y algo antes de ahí de pasar, que sí está en la frase de abajo, que nos parece también importante, es que realmente lo que necesitamos es esto, unirnos, trabajar colaborativamente. Hay muchas campañas que se pueden realizar junto con otras marcas, otros proyectos, donde realmente apostemos a esto, ¿no? Si tenemos tal vez un público interesado común, nos podemos unir en este ganar-ganar y poder generar campañas que hacerlas a veces de forma mancomunada es más simple desde un punto, ¿no? Que hacerlas a veces de manera solitaria y tiene mucho más alcance. Entonces también esta es otra de las opciones de trabajo, ¿no? Colaborativo y cooperativo que se promueve mucho desde este tipo de comunicación sostenible. Y ahora un poco, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, vemos todo esto y nos parece que es súper interesante y decir, bueno, pero yo tengo todo un mundo donde sabemos que también hay muchas urgencias en todos los proyectos y obviamente que todo esto que estamos conversando tiene que ver con decisiones más de índole estratégicas para ir realizando y como les decíamos, se entiende que esto en la práctica se tiene que ir obviamente mixando, ¿no? y dialogando con las cuestiones de nuestro día a día, pero sí requiere de que le pongamos, ¿no? Un momento de atención para poder realmente llevarlo adelante, ¿no? Si no es algo que nos va quedando ahí en el pendiente. Entonces, primer lugar es revisar, ¿no? Todas las acciones reales y concretas que ya estamos realizando. A veces nos pasa que decimos, bueno, pero yo de esto no tengo mucho o no encuentro bien de qué va o hago cosas muy pequeñas. Nos pasa con un montón de clientes que nos dicen, no, pero esto es muy chiquito que estoy haciendo. Y la realidad es que cada cosa que uno está haciendo puede ser mucho
cuando nosotros la multiplicamos de este lugar de contar realmente lo que es, ¿no? No es que vamos a estar comunicando de forma maximizada algo que es más pequeño, pero sí contarlo, ¿no? Justamente ponerlo en valor. Entonces, lo primero es esto, poder revisar qué es lo que ya tenemos, que venimos haciendo, y poder conectar con todas esas cosas, ¿sí? Partiendo siempre de esa base. Agrego una cosita, una cuestión simple y sencilla que a veces se pierde de vista cuando se tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cómo voy a comunicar? ¿Qué es lo que quiero contar de mi organización? ¿Qué es lo que quiero transmitir de mi marca? Es decir, bueno, tengo con claridad definido cuál es el propósito, el para qué existo, qué es lo que quiero lograr, cuáles son mis objetivos. Cuando uno dice, bueno, tenemos que hacer comunicación responsable, tenemos que hacer comunicación basado en la sostenibilidad, una manera sencilla de empezar es poner sobre la mesa, listar todo aquello en lo que soy bueno, aquello que quiero transmitir, aquello que quiero lograr, aquellos objetivos a los que me alineo, cuáles son los problemas que quiero solucionar y a partir de eso empezar a delinear mi estrategia de comunicación. Por eso decimos acciones reales y concretas. Un poco pensar la comunicación de esta manera es desandar el camino que vino haciendo la publicidad durante años, ¿no? Esto de generar estereotipos o de transmitir la necesidad de consumo exacerbado, sino simplemente contar lo que es con realidad, con transparencia, con honestidad, pero siempre con esta intención de multiplicar lo bueno, ¿no? Y es un poco la mirada que nosotras promovemos desde la comunicación, ¿no? Hacerlo con responsabilidad y usar las herramientas que existen y que hay muchísimas, cada vez hay más, pero a disposición de aquello que es importante amplificar, ¿no? Aquello que es beneficioso para todos. Algo que me parece interesante tocando justo esto de las herramientas es ver que posiblemente no vamos a tener gran cantidad de herramientas nuevas, sino lo que vamos a hacer es usarlas de otra forma. Que esto es lo interesante, ¿no? Digo, si bien podemos pensar, por ejemplo, en una herramienta muy, muy típica que tiene que ver con el reporte de impacto o con reportes de sostenibilidad o no financiero, de acuerdo a la metodología que se siga para realizarlo, el resto de las herramientas suelen ser herramientas tradicionales, ¿no? En lo que respecta a comunicación, tanto online como offline. Lo que cambia justamente es el foco de cómo lo vamos a usar y qué es lo que vamos a estar contando, ¿no? En estas herramientas, qué ejes de contenido vamos a estar estableciendo. Un poco viene por ahí. Entonces, bueno, el primer paso, como decíamos, es esto, es ponernos como en modo de lluvia de ideas, ¿no? De todas estas acciones concretas que ya tenemos y que ya las tenemos al alcance de la mano. Para esto puede servirnos mucho hablar, ¿no? Con nuestro equipo de trabajo, ponernos sobre la mesa, tomarnos, a veces no es necesario un montón de tiempo, sino es media hora para una charla, decir, esto nos está importando, nos interesa recuperar todo esto que estamos haciendo, y ahí también uno empieza a ver cómo los demás en el equipo empiezan también a moverse hacia otro lugar, ¿no? A repensar esto que están haciendo, a buscar desde otro lugar, uno genera curiosidad. Tal vez el primer paso, la primera acción es esta, ¿no? De sentarnos a tratar de relevar con nuestro equipo de trabajo y ahí surgen también múltiples cosas, incluso algunas que tal vez se están realizando en áreas muy puntuales de nuestra empresa y que tal vez no estábamos teniendo mayor conocimiento de esa acción puntual que realmente puede transformar, incluso puede multiplicarse dentro de la misma organización, ¿no? Entonces, para esto vamos a diseñar una planificación estratégica. Luego de tener esto, vamos a empezar justamente a bajar todo para que, lógicamente, al tener un diseño de un plan, nosotros podamos ir siendo consecuentes con objetivos, con indicadores y demás, ¿no? A lo largo del camino. Como decíamos, entonces el primer paso tiene que ver con conocer el entorno, ¿no? Lo que es la etapa de diagnóstico, mapear los grupos de interés, analizar la marca. ¿Qué significa esto? ¿Qué es conocer el entorno? Bueno, ver qué se está diciendo en el sector, de qué manera se comunica, cuáles son los conceptos que están claros, qué es lo que la gente no entiende. A veces nos encontramos con que, no sé, vendemos un producto o un servicio
y lo comunicamos, y hacemos promociones, y hacemos una cosa u otra, y nos damos cuenta que la gente no llega, o no nos compra, o no termina de entender aquello que estamos ofreciendo. Y entonces eso es un camino bien interesante de análisis, de interpretación, qué es lo que pasa del otro lado cuando estamos comunicando, y a partir de eso ir mejorando, ¿no? Un poco también el aporte que nosotras siempre traemos desde la comunicación es que es un proceso de aprendizaje continuo, porque la comunicación es una herramienta que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el intercambio con personas, y de la misma manera que las personas vamos evolucionando, la comunicación va acompañando esos procesos. Entonces, esto de este primer paso de conocer el entorno es conocer quiénes tenemos del otro lado, quiénes tenemos a los lados, quiénes son los otros actores del ecosistema en el cual estamos integrados, con los cuales podemos compatibilizar y hacer en conjunto, analizar qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, cuál es nuestra identidad visual. Uno cuando habla de comunicar no está únicamente pensando en voy a hacer tal campaña publicitaria o voy a tener tal posteo en Instagram, ¿no? Pensar la comunicación es pensarla de forma estratégica. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, de la manera que nos mostramos, siempre comunicamos. Desde un isólogo hasta la participación en un evento, un sitio web, una bolsa, una etiqueta, todo lo que hagamos está contando algo de nosotros. Entonces, la idea es poder hacer esta mirada integral para decir, bueno, este es nuestro punto de partida. Y cuando hablamos de esto de grupos de interés, lo que nosotras estamos mencionando es todos aquellos públicos y clasificación que podamos hacer de los públicos con los cuales trabajamos o con los cuales nos interesa trabajar. ¿Qué sería esto? Sería, por ejemplo, discriminar. Bueno, tenemos el público cliente, el público cliente potencial, tenemos el público competidor, tenemos competidor, ¿no? En el sentido de analizar el ecosistema, el público gubernamental, el público prensa, ¿sí? El público, no sé, proveedores internacionales, lo que fuere, ¿no? Cada industria, cada organización tendrá su mapa de públicos. Y hacer este pequeño ejercicio de, nosotros por ahí lo hacemos en papel, ¿no? Y hacer como un mapa y decir, bueno, con todos estos actores interactúa esta marca, esta organización. Bueno, a partir de reconocerlos, nos permite entenderlos, ¿no? Y también poder después, luego, poder decir, bueno, con este público es mejor comunicar de esta manera, con este público es mejor hacer esta otra herramienta. Estos 2, 3 públicos son prioritarios. Con estos necesito activar primero, pero eso va a estar relacionado también con el momento de mi negocio, ¿no? A veces, o de la unidad de negocio, o del proyecto que estoy haciendo. Si es un periodo de lanzamiento, tendré algún tipo de estrategia. Si es un periodo más de reconocimiento o recordación de marca, tendré otra estrategia. Lo importante es tener este punto de partida. Y como decíamos antes, también entender que esto es un proceso dinámico, que si bien existe una planificación, existen momentos en donde se va recalculando, porque claramente esto depende del feedback, ¿no? De qué es lo que está pasando del otro lado. Sí, Brem. ¿Está ahí? ¿O se cayó? Porque no tiene ella la presentación para seguir. Está muteada, Bren. A ver, capaz se le ha caído internet. Te escribo, si no. Hola, ¿y estoy? Ahí estás. Sí, sí, sí. Ahí, no sé por qué se muteó. Bueno, acá estoy de nuevo. Ahí va. Ahora sí, sí, y ven la presenta, ¿verdad? Sí, sí, seguí. Genial, buenísimo. No, lo que comentaba es esto, que es importante pensar que todo esto que venimos conversando tiene que ver con una mirada proactiva de las acciones, ¿no? Y no reactiva. Por eso la planificación estratégica nos permite anticiparnos, adelantarnos e incluso generar posibles acciones y vinculaciones que de otra manera tal vez no se darían porque no lo tenemos justamente en este mapeo que estamos haciendo. Bueno, como segundo paso y clave para cualquier plan tiene que ver justamente con el planteo de objetivos que sean reales, ¿no? Y esto nos parece que es importante y viene muy, muy atado a lo que hablábamos en el comienzo, ¿no? De realmente entender cuál es el estado de situación de mi organización,
y plantearme objetivos que justamente puedan ser abordables. Y esto no quiere decir que me plantee objetivos de cosas que ya tengo hechas o que sé que enseguida voy a resolver, sino obviamente objetivos que sean desafiantes, pero que sean posibles, ¿no? Porque justamente la intención de esto es que nos promueva como organización, no como equipo de trabajo, a ir un poco más allá, pero que realmente no nos genere una frustración de decir, bueno, esto es imposible porque al final es inmenso, es inabordable para el día de hoy de mi organización, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo podamos visualizar de esta forma, más allá de que muchas veces tenemos muchísimas ganas de un montón de cambios, pero también sabemos esto que decíamos, que la realidad y el contexto, obviamente, nos va llevando por otras cuestiones, entonces decir, bueno, me siento y realmente soy concreto, soy concreta y pienso qué es lo que hoy como equipo podemos llevar adelante, ¿no? Esto Ejemplos, sí, perdón, agrego, Bren, sí, ejemplos puntuales, ¿no? Cuando digo, bueno, tengo que estoy haciendo un plan de comunicación, ¿qué objetivos reales, ejemplo, podría poner? Del tipo, aumentar en tal porcentaje, quizás por ahí lo que están más familiarizados, ¿no? El engagement, la participación en redes sociales, o tener, si fuera un objetivo puntual, nosotras siempre hablamos de objetivos que sean integrales, ¿no? No sé, aumentar la cantidad de seguidores, pero en relación con qué es lo que quiero lograr con todo eso, ¿no? Lograr un mayor reconocimiento de marca o tener mayor aparición mediática, dependiendo de claramente los objetivos a priori que establecí de forma corporativa. Siempre la comunicación va de la mano de acompañar otras iniciativas y la comunicación es una herramienta para potenciar y para impulsar. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos, bueno, plantear objetivos reales. A veces nos pasa y dicen, no, quiero ser el que no sé, más reconocimiento de marca tenga en 2 meses. Bueno, a ver, eso lleva un proceso y uno tiene que también después, en función de esos objetivos, establecer qué herramientas tiene, qué tiempos disponibles, qué recursos hay para aportar a eso. Entonces, a eso nos referimos a decir, bueno, que sean objetivos reales, que se puedan cumplir, se pueden establecer, lógicamente, con una medida, con un plazo, sin duda, para poder luego medirlos, pero que sean concretos, reales y posibles. bien. Otro de los puntos que viene justamente conectado con este mapa de grupos de interés que hacemos, uno de los públicos que vamos a tener es justamente nuestros, digamos, diferentes, ¿no? Mapeo, como decíamos. Por otro lado, tiene que ver con el target, ¿no? ¿A quién le voy a estar hablando a nivel clientes, por ejemplo? Entonces, esto es clave porque para cada público vamos a establecer una comunicación diferente, lo que no quiere decir que vamos a hablar de cosas diferentes, sino que el eje transversal, obviamente, va a estar siempre, que es justamente esta columna vertebral de nuestro plan, que vamos a definir en pasos que vamos a ir viendo después, que tienen que ver más con tono de comunicación, con justamente qué ejes de contenido voy a establecer, desde dónde voy a hablar, qué valores de marca, como comentabas hace un ratito el tema de propósito y demás, que eso es lo que nos guía, ¿no? Pero después tenemos que entender que a cada público le vamos a hablar en canales diferentes y con mensajes distintos, si es que queremos estar llegando realmente, ¿no? Por eso es tan importante entenderlos, ver qué necesitan, desde dónde nuestra marca los está ayudando en su día a día o los puede ayudar. Esta cuestión de poder identificar esto, ¿no? Nos permite justamente abordar con cada uno de nuestros públicos desde un lugar que sea realmente coherente y consistente. Para esto, puntualmente, hay múltiples herramientas. Hay una que se llama Buyer Persona, por ejemplo, donde uno lo que hace es justamente hacer un scan, ¿no? de este público que tenemos delante. Esta está bien enfocada en lo que tiene que ver con clientes. Y podemos revisar ahí, ¿no? ¿Qué necesidades tiene? Podemos empezar a hacerlo. Obviamente, esto es algo desde nuestra perspectiva. Después hay que salir a chequear, ¿no? Pero como un primer paso para poder identificar a quién le estoy hablando nos puede servir. Además de esto, hoy, por ejemplo, las redes sociales o desde la página web, si tengo obviamente ciertas herramientas de seguimiento colocadas, puedo estar viendo, ¿no? Justamente quién tenemos detrás, cuánto tiempo de permanencia tenemos y demás. O sea que desde ahí podemos extraer también bastante información. Pero después es esto, es ver en dónde interactúa, qué le interesa más, qué le gusta, qué comenta, ¿no? Y demás, dónde está sumergido, y después es esta escucha, ¿no? Muchas veces nos sirve el formato típico de encuestas o de entrevistas para poder evaluarlo y armarnos justamente una maqueta, ¿no? Que sea lo más
cercana a la realidad posible. También hay otra herramienta que se utiliza bastante en la metodología Lean Startup, que es una metodología de prueba rápida, ¿no? de proyectos, que seguramente ustedes la usarán un montón, que tiene que ver con el mapa de empatía. Entonces esta es otra herramienta que es más pequeña, digamos, más acotada, pero nos permite empezar a entender un poco en dónde están, qué quieren y qué necesitan estos diferentes públicos, ¿no? Para empezar a acercarnos de una manera que sea lo más real posible, ¿no? Acá es importante hacer un gran paréntesis y que tiene que ver con esto que nosotros estamos planteando, es una foto, ¿no? Lo que armamos en un plan es una foto del momento, del hoy. Que el plan lo que nos sirve es de guía justamente para poder ir evaluando qué pudimos lograr, qué no pudimos lograr, qué funcionó, qué no, qué tenemos que revisar. Ahora, en la dinámica, que es este video, ¿no? Que va corriendo del día a día, también tenemos que tener esta capacidad de poder, lo que se llama iteración, ¿no? De poder estar iterando constantemente con este plan que armamos para ir reajustándolo y no esperar adentro de, por ejemplo, 6 meses, que es más o menos el tiempo que se están armando hoy en día los planes, para decir, bueno, esto funcionó, esto no funcionó. No, sino lo podemos ir evaluando y reajustando. Por supuesto, dándole el tiempo que cada acción amerita para poder tener un resultado lo más real, ¿no? posible. Esto que decía Sabri recién, en 2 meses no puedo pretender haber aumentado en X porcentaje la reputación de mi marca si, por ejemplo, no vengo realizando ninguna actividad o, por ejemplo, no cuento con X presupuesto para determinadas cosas o no da el tiempo, digamos, físico para lograrlo, ¿no? Pero si uno establece plazos que sean adecuados a esa acción y ese objetivo que se planteó, uno dice, bueno, en 3 meses o en 2 meses puedo revisar, sí, pero puedo ir revisando en el camino a ver qué va pasando, ¿no? Esto es muy importante. ¿Sabri, algo más de acá o pasó? No, pasé. Todo tuyo. Cuando decimos esto de definir estrategia de herramientas y medios, lo que estamos diciendo es, bueno, supongamos que elijo este mix de herramientas que puede ser, voy a hacer eventos, voy a hacer acciones puntuales de RCE, voy a hacer envío de mailing o tener una estrategia de email marketing, voy a hacer una estrategia en redes sociales. Ahora bien, hacia adentro significa decir, bueno, una estrategia de redes sociales. ¿Qué contenidos voy a compartir? ¿En qué redes sociales? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de pieza voy a usar? ¿Voy a usar reel? ¿Voy a usar posteo plano? ¿Voy a usar carrusel? ¿Voy a usar IGTV? ¿Voy a usar colaboraciones? ¿Voy a usar influencers? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, una vez que tengo claridad en cuáles son los públicos, cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia y tengo claridad respecto de lo que quiero contar, ahí empiezo a decidir, bueno, cómo eso va a ir derramando en las diferentes herramientas y diferentes medios que tengo a disposición. Y con esta misma lógica que decíamos antes, no a todos se llega de la misma manera. No todos los esfuerzos los pongo de la misma manera. Entonces lo que digo es, bueno, tengo que establecer estas prioridades, estos focos estratégicos y a partir de eso ir accionando y pudiendo planificar. Entonces decimos, definir una estrategia de herramientas y medios significa armar el combo, ¿no? Bueno, con este público voy a trabajar de esta manera y de esta manera me voy a alinear a los objetivos que anteriormente planteé. Esto significa que existe un proceso luego de planificación y de poner en acción todo esto. Si querés, Bren, pasás el siguiente si voy complementando. Cuando digo, bueno, elegí las herramientas, elegí los medios, elegí los formatos, digo, bueno, ¿cómo va a ser ese eje creativo? ¿Qué es lo que voy a querer decir y cómo lo voy a querer decir? ¿Qué palabras voy a elegir? ¿Cuáles van a ser los conceptos que yo voy a trabajar? Si lo miro estrictamente en redes sociales, ¿qué hashtag voy a utilizar? ¿Cuáles van a ser aquellos tonos comunicacionales? ¿Voy a ser empático? ¿Voy a ser formal? ¿Voy a ser más emotivo? ¿Voy a querer inspirar desde el punto de vista de un testimonial? ¿Qué es lo que voy a querer contar? ¿No? ¿De qué manera voy a querer contar esa historia? Lo que normalmente se conoce como el storytelling, ¿no? Bueno, el storytelling tiene todos estos condimentos, tiene todas estas formas. Desde la comunicación para la sostenibilidad, lo que nosotras siempre promovemos como punto de partida es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? No sé si están familiarizados con el concepto de ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible que plantea Naciones Unidas, que son objetivos que tenemos como humanidad para
para solucionar los grandes problemas que tenemos a nivel planetario. Entonces, muchas veces un punto de partida para pensar la comunicación desde el triple impacto y desde la sostenibilidad es tener claridad respecto de cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales yo quiero aportar, a los cuales quiero hacer, para que se ilustren si no conocen del tema y si no nos dicen, por supuesto, y profundizamos. Objetivos puede ser la equidad de género, puede ser el cuidado de la vida submarina, puede ser la producción y el consumo responsable, puede ser el desarrollo tecnológico, puede ser la generación de alianzas. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que los pueden ver en Naciones Unidas, que a su vez tienen un montón de metas. Y la idea es que tanto las personas como las organizaciones hagamos nuestra contribución en nuestro quehacer personal y profesional y laboral a esos objetivos que van a permitir solucionar grandes problemas, cada uno desde el lugar. Entonces, muchas veces lo que nosotros proponemos es cuando decimos, bueno, vamos a comunicar lo que hacemos desde la organización, es decir, bueno, como mapa, ¿no? Como brief de comunicación, ¿cuáles son los objetivos que te movilizan? ¿Cuáles son los objetivos sobre los cuales vos estás accionando? Y eso es un primer camino para poder pensar qué es lo que quiero contar de mi organización, ¿no? Es un punto inicial y un poco también es la diferencia de decir, bueno, hacemos comunicación de manera tradicional y comunicamos este producto, este servicio, este precio, o hacemos comunicación para poder conectar a través de valores, conectar con personas que hacen o que piensan de manera similar o quienes queremos convocar para hacer de manera similar. Esto implica decir, bueno, esto es lo que queremos decir de esta manera, esto es lo que nos mueve, con esta transparencia y con esta honestidad estamos saliendo a contar lo que hacemos, ¿no? Y un poco conecto con lo que decía antes Bren de las múltiples herramientas que tenemos y desde el punto de vista de la sostenibilidad, los reportes de impacto son una de las herramientas más utilizadas. Si alguno de ustedes miró alguna vez un reporte de impacto o un reporte de sostenibilidad, van a encontrar que cuentan un montón de cosas de lo que hace la organización. Hay tanta información financiera como no financiera. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los objetivos que van cumpliendo, con los impactos que van generando y también con todos aquellos aspectos en los cuales todavía no han podido lograrlo o tienen objetivos a largo plazo o lo que hoy se conoce como metas 2030, ¿no? Conectado de nuevo con esto de los ODS. Entonces, esto es hacer o comunicar de forma real y transparente, y vuelvo a este concepto anterior de desandar, ¿no? La mirada negativa respecto de la comunicación y el marketing, ¿no? De esta mirada de, bueno, que sea todo bla, bla, bla. No, que usemos las herramientas que tenemos a disposición y que existen para hacer las cosas de manera diferente y generando impacto positivo. Sigo. Bien, bueno, acá viene otro punto, bueno, que está conectado, ¿no? Un poco con lo que veníamos comunicando, esto de, bueno, desarrollar piezas y soportes para poder llevar esto, ¿no? Esto es como vamos bajando todo esto que venimos contando, y acá es donde viene esta parte que a veces se complejiza, ¿no? Hay veces que nos cuesta más, digamos, la cuestión verbal, la no verbal y demás, y acá tiene que ver con esto de poder poner sobre la mesa a nivel visual, ¿no? ¿Cómo voy a poder plasmar todo esto que venimos hablando? Que justamente tiene que ver con el tono de comunicación que hemos definido, con la voz de la marca, ¿no? Que la voz es este eje que nos acompaña, ¿no? En las piezas que hagamos, en los canales que estemos o al público que le estemos hablando. Entonces, lo que nosotros acá vamos a tener que poner especial ojo y especial énfasis en que estas piezas y estos soportes realmente se condigan con todo esto que venimos trabajando y venimos elaborando, para que justamente todo esté conectado, ¿no? Y esté integrado. Entonces, ¿qué es lo fundamental de esto? ¿En qué lo vemos muy práctico? Ustedes habrán visto un montón de marcas que según en qué soporte o en qué canal las encuentran son diferentes. Y eso se nota muchísimo por el tipo de tipografía, a veces por la paleta de colores, a veces incluso porque el isólogo que usan es diferente en los distintos soportes. Bueno, tiene que ver a nivel práctico bien con esta cuestión, ¿no? Cuando desarrollo piezas tienen que estar alineadas para que quien me esté encontrando me encuentre de la misma manera en todos los lugares. Esto mismo pasa en un evento cuando incluso no hago el evento, pero participo como marca asociada y, por ejemplo, mi isólogo es colocado de una forma incorrecta en los banners, o tiene que ver con los uniformes y demás, ¿no? Hay un montón de cuestiones que a veces uno
en la dinámica se nos van escapando y es importante como, bueno, recuperar, aprovechar este momento de armado de plan para revisar todas estas cuestiones en todos los lugares donde ya estamos comunicando y decir, bueno, lo estábamos haciendo de esta forma, bueno, ahora lo vamos a hacer de esta forma, estandarizamos, que eso nos permite el diagnóstico, y en el 6 conectamos con esto. Las nuevas piezas que desarrollamos y soporte tienen que tener relación con todo esto, ¿no? que venimos comentando. Esto, como les decíamos, en los diferentes lugares, como decía Sabri, puede tener que ver con redes sociales, con web, con eventos. Entonces tenemos múltiples lugares donde establecemos alianzas, donde nosotros vamos a estar justamente apareciendo, ¿no? como marca, y hacen a nuestra reputación después. Y algo, sí. todo tuyo, no sé, seguí. Bien, después todo esto, decíamos, hay que bajarlo a acciones puntuales, y va a tener que ver con calendarizar. Cuando decíamos antes, dependiendo de los objetivos que uno tiene, del presupuesto, del tiempo disponible, va a ser la distribución de todas estas acciones de comunicación que por supuesto se van combinando, integrando y potenciando entre sí. Y de la otra de las cuestiones es asignar responsables. Muchas veces cuando empezamos este proceso de querer mejorar la comunicación o querer impulsarla, pasa de que, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo? ¿Quién es el que va a establecer un discurso, no? ¿Quién es el que va a ser el referente? Entonces está bueno ir definiendo, bueno, quiénes se van a ocupar de darle voz a esta marca, a esta organización, ¿no? Vamos a consensuar primero y después va a ser 1, 2, 3 los referentes que van a llevar a la práctica, ¿no? Y que van a ser aquellos, por ejemplo, que conectan con el diseñador gráfico, con el diseñador web, con el que hace la estrategia de prensa o con la agencia que gestiona toda esa comunicación. ¿Qué parámetros se van a ir estableciendo? Entonces esto es como la bajada bien puntual a decir, bueno, este es nuestro plan, esta es la forma que lo vamos a hacer en estos tiempos para poder cumplir los objetivos que trazamos anteriormente. Mismo para poder llevar a la práctica y accionar los formatos o piezas que dijimos en el punto anterior, ¿no? Digo, bueno, sí, dije que voy a hacer un material audiovisual, quiero hacer un video institucional. Bueno, esto tendrá que estar establecido en la calendarización porque eso requiere de un proceso, requiere de un tiempo de nuclear la información, de armar un guión, de hacer la filmación, de hacer la postproducción. Bueno, todo eso se establece en este espacio para calendarizar. Bien, y por último, tenemos también obviamente lo que tiene que ver con asignar presupuestos, ¿no? Pero vamos a definir esto y es muy importante y a veces como estamos llegando al final, a veces del plan nos queda ahí perdido y tiene que ver con los KPIs, ¿no? Que son con los indicadores de medición. O sea, realmente tenemos que establecer esto, ¿no? Indicadores que sean viables justamente de poder medir, que vayan en relación con estos objetivos que nos planteamos, que respondan a estos objetivos. Digo, si nosotros tenemos este dato, nos vamos a estar respondiendo a ese objetivo. Bueno, esa ida y vuelta, ¿no? Tiene que ser muy clara para que realmente estos indicadores de medición nos sirvan a la hora de poder ver si lo que establecimos funcionó o no funcionó, funcionó por partes. Por eso es tan importante ir haciendo chequeos, ¿no? Y haciendo iteraciones intermedias para poder ver qué parte no está funcionando, porque no es que o funciona o no funciona, ¿no? Hay veces que son partes, que son momentos, también qué pasó. Esto es muy importante tener en cuenta, como decíamos hace un rato, esto es una foto, entonces a veces nosotros planteamos y calendarizamos cosas, pero en el contexto y en la realidad hay cosas que nos exceden que van sucediendo y a veces lanzamos una campaña. O, por ejemplo, eso pasa mucho con la prensa, mandamos el kit de prensa o un comunicado en un momento donde justamente sucedió algo muy puntual que hace que lo que nosotros mandamos no tenga ningún tipo de lugar. Y no es que la información o las formas no fueron válidas o los contactos no fueron válidos, no fue válido el momento. Entonces hay que estar muy atento, ¿no? Muy atentas a esos momentos en donde vamos a estar emitiendo. Entonces estos KPI nos permiten eso, poder ir revisando y poder reajustar y justamente entender por qué las cosas funcionan o no funcionan, qué podemos hacer en una próxima instancia y demás, ¿no? Porque entendemos, volvemos a esto, estamos poniendo mucho esfuerzo, mucha dedicación y el punto es entender cuando las cosas funcionan o no, por qué es que está sucediendo. Y luego tenemos justamente esto, ¿no? De poner en marcha. Otro punto que nos suele a veces faltar es el de seguimiento
¿no? Por eso poníamos, y recién Sabri hacía especial énfasis en el tema de asignar un responsable, que es el que le va a estar dando seguimiento, más allá de que reporte a alguien superior, pero le está haciendo este seguimiento constante. Vamos a poder evaluar y vamos a necesitar esta retroalimentación. Este es el cierre, digamos, del ciclo para que realmente este plan que estamos poniendo en marcha nos genere información de calidad para seguir trabajando o por la línea que establecimos en su momento o para hacer los cambios y los ajustes necesarios, ¿no? Y ahí lo que les dejamos simplemente ahí para que tengan de referencia y que miren, por ejemplo, si se toman unos minutos de analizar la estrategia de comunicación de Newsan, ¿no? Como organización, Newsan es una empresa que trabaja mucho la comunicación desde la mirada sostenible, no solo por el desarrollo de su reporte de sostenibilidad, que es súper interesante, sino de qué manera va integrando en la comunicación o cómo comunica todo aquello que hace en pos de la sostenibilidad, ¿no? Cómo trabaja conceptos vinculados con la diversidad, conceptos vinculados con la equidad, con la economía circular, con la inclusión, ¿sí? Si navegan un ratito el sitio simplemente, sin ir más lejos, van a encontrar de qué manera van, digamos, derramando todos estos conceptos, ¿no? Y estas maneras o esta mirada desde el punto de vista de las formas de hacer. Newsan es una empresa referente que trabaja respecto a la idea de valor compartido, ¿no? Esta idea del que el valor se hace en conjunto con otros, ¿no? Y que se co-construye para el bienestar de todos. Entonces, ¿de qué manera lo va haciendo? Probablemente tendrá aciertos y desaciertos, pero desde nuestra perspectiva al menos, lo que está bueno mirar es, bueno, ¿cómo está comunicando eso que hace? Fíjense que ya empieza en su home hablando de marcas que hacen diferencia, que hacen la diferencia. Ya está plantando, ¿no? Un concepto respecto del modo de hacer. Y si van buceando un poquito en la web, ahí les dejamos 3 ejemplos, van a encontrar cómo lo cuenta desde su reporte de impacto, cómo lo cuenta desde su canal de YouTube, cuáles son las alianzas que va generando y de qué manera comunica esas alianzas en las diversas redes. Pueden mirar cómo aparece esa comunicación en los perfiles de LinkedIn, por ejemplo, y un poco traigo esto que decía Bren antes de, no lo digo de la misma manera en todos lados, es decir, yo no voy a contar de la misma manera, aunque sea el mismo lanzamiento o el mismo evento, no lo cuento de la misma manera en Instagram que en LinkedIn o que en YouTube. ¿No? ¿Por qué? Porque son plataformas distintas y las personas están buscando cosas distintas en esas plataformas de comunicación. Y le habíamos dejado 2 más, ¿no, Bren? Sí, le dejamos de Arbusta, que justamente esto, ¿no? Vamos a nosotros y lo primero que nos aparece es esta línea, ¿no? Desde dónde acompañan a la empresa y qué es lo que hacen, que tiene que ver con transformación digital. Y rompen, ¿no? Y este es como su propósito, ¿no? Tiene que ver con romper el paradigma de la escasez de talento. Entonces, bueno, ellos trabajan mucho desde allí, nos pareció también muy interesante justamente por los sectores, ¿no? En el sector, en realidad, en que ustedes trabajan, que es interesante ver, ¿no? Alguien que, una empresa desde donde trabaja la transformación digital, y pueden esto, nuevamente, si van buceando, van a ir encontrando esta impronta del propósito, la misión, la visión, los valores, cómo se va dando a lo largo de toda la página, ¿no? Y agrego, Sí. y también los otros materiales que van generando, o sea, Sí. si buscan un poco más van a encontrar, bueno, por ahí lo conocen, ¿no? El libro que sale desde Arbusta, que digamos que son materiales que por supuesto van más allá desde la propuesta de comunicación, pero que también comunican. Cómo aparecen las personas que trabajan en Arbusta en las redes sociales, qué es lo que se está contando de ellos, en qué eventos participan y demás, son todas herramientas de comunicación que se complementan y que está bueno hacer ese primer análisis que decíamos al principio, bueno, diagnosticar dónde estamos, el entorno, un poco es este ejercicio. Y una más teníamos de Sí. Chicas en Tecnología. Sí, bueno, esto también, otro ejemplo de ver desde dónde esta organización, ¿no? se para a hablarnos desde el momento, digamos, 1 en su página web y todo lo que pone de manifiesto, ¿no? Por ejemplo, esto de contar esta brecha de género que existe, ponerla de manifiesto. Esto es parte, ¿no? de la educación, esto que aporta, por ejemplo, de investigaciones de lo que sucede en Argentina. Bueno, estas son múltiples formas, por eso les trajimos 3 ejemplos, hay muchos más, pero 3 como para que ustedes se orienten también de decir, bueno, ¿desde dónde puedo empezar? También desde dónde
mi marca se siente más cómoda, ¿no? Comunicando desde qué lugar lo va a hacer, si más desde este lugar, tal vez como encontramos con datos concretos y duros, o tal vez más desde un lugar inspiracional. Bueno, esto es lo que vamos a ir, digamos, jugando a la hora de establecer la voz de nuestra marca, obviamente el tono de comunicación y los ejes de contenido, por supuesto, ¿no? Creo que hasta acá, ¿no, Sabri? Sí, sí, sí. solo agrego que lo que también está bueno es que en esos 3 ejemplos, ¿no? Tienen una gran empresa a nivel internacional, una empresa bastante más pequeña, como es, digamos, con gran potencial y alcance, pero todavía joven, ¿no? Como es el caso de Arbusta, y una organización de la sociedad civil, ¿no? Y esto con esto que contamos, que no solo tenemos que pensar la comunicación en el marketing para marcas, ¿sí? Para grandes empresas, sino que también es viable, posible y deseable, ¿no? Usar estas herramientas de comunicación y marketing para poder potenciar las ONGs, ¿no? Que gran trabajo hacen justamente para generar impacto, ¿no? Impacto socioambiental y positivo. Sí, y los emprendimientos y las pymes, ¿no? Sumo, que a veces quedan como que estas cosas son para grandes. Y no, y estos planes los podemos desarrollar o los podemos implementar, ¿no? En nuestras empresas y en nuestras organizaciones, aunque sean más pequeñas, cualquiera de nosotros, de nosotras, obviamente con asistencia de profesionales y demás, pero sí que es esto deseable, ¿no? Y necesario para que justamente crezcamos y podamos escalar. Así que yo voy a dejar de compartir, así puedo volver a verlos. Ahí vuelvo, acá. Creo que desde acá, ahí está. Y porque ahí ya no los veía. Y bueno, y quedamos acá atentas a consultas, comentarios. Esperamos no haber ido súper rápido. Igual la presentación la van a tener. Sabemos que a veces son muchos conceptos también juntos y vamos a quedar obviamente a disposición también para lo que necesiten. Pero ahora los escuchamos y las escuchamos a ustedes. No, muy buena, chica, la presentación. Yo le hago una consulta justamente sobre este último tema que estaban hablando, que me pareció muy interesante. Digo, no Yo no lo escucho. Hola, no te escucho. es necesario ser una gran empresa nacional para hacer pequeñas acciones de RCE, ¿no? Totalmente. Escuché medio cortado, pero creo ¿Me escuchan ahí? sí, medio cortado se escuchó. Hola, hola. Hola. Ahí está, creo que ahí volviste. Se congela por momentos la imagen. Capaz se me fue el internet, puede ser se me haya ido el internet a mí. No, Ahí justamente está. le decía, digo, no es porque por ahí muchas veces uno tiene asociado la responsabilidad social empresaria a las grandes marcas, ¿no? Que es algo como para las multinacionales o grandes empresas. Y digo, no es así o no. Digo, una pequeña pyme puede hacer acciones por ahí más chiquitas, más concretas y hacer una comunicación efectiva de eso, ¿no? Digo, hay ejemplos de estos tipos, ¿no? Esa es la Sí, duda, la consulta. hay muchísimos. De hecho, nosotras nos encontramos en nuestro día a día de trabajo con muchas empresas, pymes o emprendimientos que se acercan, que están haciendo un montón ya y que tal vez esto no lo han visualizado todavía. Pero sí, nosotros tenemos muchísimos casos por el país, por Latinoamérica y nosotros trabajamos también con España y nos pasa que también se ve mucho esto en pequeños proyectos, cómo ya se está dando. Así que es invitarlos a que empezar a aplicarlo, ¿no? Empezar a usarlo, empezar a conectar, ¿no? Con red de profesionales que los puedan y las puedan acompañar en esto. A veces es todo nuevo y es necesario ese acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, también va bastante por ahí. No sé si alguna quiere compartir algo tal vez que estén haciendo, ¿no? Desde su empresa, desde su proyecto. Como decía Sabri al principio, nosotros aprendemos también un montón en estos intercambios, así que nos sirve para también conocer nuevos ejemplos de cosas que se están haciendo, poder llevarlos. Nosotras con Sabri somos docentes y nos gusta también llevarle, ¿no? A las personas que acompañamos nuevos ejemplos y locales, que también es muy interesante esto, ¿no? Bueno, en Mar del Plata hay muchísimos ejemplos locales
de acciones súper concretas que se vienen realizando, de proyectos más grandes y más pequeños, o sea, de todos los tipos. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. Yo soy Alejandro Solari, trabajo en Bondi, también una agencia de comunicación. Me pareció muy interesante la charla de ustedes y quería, por esto que ustedes mismos dicen, de enriquecernos, ¿no? De poder escuchar pares y simplemente quería contar algo, contar algo para compartirlo, que durante un tiempo fue muy difícil hacerles entender a algunas marcas o a algunos clientes que las acciones de responsabilidad social había que comunicarlas, porque es como que tenían aquel mandato religioso, que si das limosna, que tu mano derecha no se entere lo que da tu mano izquierda, ¿no? Con lo cual lo que hubo que hacer es una docencia de explicar que la responsabilidad social empresarial se comunica en parte por el efecto contagio que esto genera en la sociedad, digamos. Simplemente quería compartir eso, Sí. experiencia. Sí, por eso también un poco agradezco, Ale, lo que mencionás. Un poco también decíamos esta mirada de ir más allá y hablar de sostenibilidad, ¿no? Porque el concepto de sostenibilidad de alguna manera abraza a todo tipo de organización, trae estas ideas que son objetivos compartidos y que todos tenemos que hacer por eso, y nos corre de esa mirada tradicional del RCE, porque, a ver, esto es como el concepto de marketing, viste, que tiene como muy mala prensa, ¿no? Y RCE está visto también muchas veces de forma tradicional como que es lo que hacen las organizaciones para limpiar, limpiar lo que no hacen tan bien. Entonces, pensar la sostenibilidad es realmente hacer un cambio, ¿sí? Es no hacer una acción aislada, sino es decir, bueno, yo estoy haciendo de una manera diferente, estoy haciendo el ejercicio, me estoy transformando, estoy haciendo todo lo posible para contribuir, para hacer, aportar mi granito de arena, y la comunicación va a hacer que eso se impulse, que eso se contagie, que eso se potencie. Entonces, por eso también hacemos este hincapié en digamos, revalorizar la RCE, pero dar un paso más y pensar en el desarrollo sostenible. Perfecto, muy bien. Qué buena la charla, me gustó mucho. Así que gracias. Gracias. Sí, gracias. Bueno, esto que decís, me quedo pensando un montón porque es eso, ¿no? Cuando arrancó la RCA arrancó muy filantrópica. Y bueno, iba mucho por ese lado, ¿no? De hacer donaciones, de eso, y bueno, y cómo en estos años ha cambiado tanto, y también tenemos que entender eso, que bueno, en este proceso de transformación está buenísimo ir viendo desde qué lugar también cada marca se va sintiendo cómoda, ¿no? Para subirse. Por eso también nos parece importante esto de acompañar, que no es tampoco forzar y tener que hacer lo que hace el mundo porque ahora está de moda hacerlo, porque también eso no nos lleva a un lugar de coherencia, ¿no? Que es lo que estamos buscando justamente. Y también se esfuerza a las personas, a veces vemos eso como ese esfuerzo en los equipos y decir, bueno, tranquilos y tranquilas con los equipos, también darles el lugar, ¿no? Y acompañarlos a que aprendan esto nuevo. Así que sí, eso es Sí, súper interesante. y conecto también de la mano de esta cuestión o este viraje de ir más allá de la filantropía, también con el gran crecimiento que van teniendo las empresas sociales y la comunicación para el impacto social, ¿no? Hay un montón de desarrollo en lo que es innovación, innovación social, que va a ir de la mano de gobiernos, de nacionales, municipales, provinciales, de ONGs, ¿sí? Y entonces de eso estamos hablando, decimos, bueno, hacemos comunicación para generar impacto positivo, ¿sí? Y va de nuevo, y va un poco más allá, no quedarnos únicamente decir, bueno, lo hacemos para vender productos y ya, sino que lo hacemos para generar un cambio, para transformar. O al menos esa es desde donde lo queremos hacer nosotras, ¿no? Queda claro, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. La verdad le agradecemos por esta muy linda exposición y webinar que han dado. Bueno, le agradecemos a todos los que participaron. Si parece bien, damos por finalizada la charla y la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube para que la puedan replicar todos los que participaron y bueno, queda ahí como un antecedente de la reunión.
Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas Genial. gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias. Les hacemos llegar la